De 1939 a 1945, la guerra recorrió Europa desde los campos de Flandes hasta las ruinas de Stalingrado. ¿Cómo fue que el nacionalismo y la ideología produjeron el desplazamiento y asesinato de millones de personas? Hoy, en la tradición de Occidente, veremos la Segunda Guerra Mundial. Uno supone que la mayoría de las guerras serán como las que les precedieron, pero pocas veces ocurre así. Con la Segunda Guerra Mundial no fue así en absoluto. En el último programa finalizamos justo antes de que estallara. Corría 1938 y Adolf Hitler decía con desprecio que los líderes de las democracias eran solo pequeños gusanos. Y puedo confirmar que lo eran. Sin embargo, hasta los gusanos pueden transformarse. Mientras Hitler y Mussolini fanfarroneaban suponiendo que nada se interpondría en su camino, la exasperación de los ingleses llegó a un punto crítico. Habiendo fracasado en 1938 al defender la democracia checoslovaca, que contaba con un buen ejército y sólidas defensas, los británicos entraron en guerra en 1939 para defender a la bravía, temeraria, antidemocrática Polonia, que carecía de defensa y casi no tenía ejército. Los ingleses arrastraron también con ellos a la renuente Francia, y comenzó así el conflicto más sangriento de toda la historia. Desde un principio estaba claro para algunos que la Segunda Guerra Mundial tendría poco en común con la Primera. En el aspecto militar, el combate en las trincheras fue reemplazado por una guerra de constante movimiento. Había breves periodos de intenso esfuerzo con severos ataques que requerían de una fuerza sólida. Y luego venían largos intervalos de aparente inacción, muy similares a una macabra versión de fútbol norteamericano. En el aspecto político, el antagonismo entre el nacionalsocialismo de Hitler y el comunismo de Stalin rápidamente se reveló como superficial. En agosto de 1939, Alemania y Rusia firmaron el pacto de no agresión, lo mejor para dividir Polonia y luego el resto de Europa Oriental. Así que en estos primeros tiempos de guerra, Alemania y Rusia se engulleron grandes trozos de Europa del norte y del este, mientras Francia e Inglaterra aguardaban, temiendo la inevitable confrontación, mal preparadas para la misma. No fue hasta la primavera de 1940 cuando Alemania finalmente terminó con el suspenso y la falsa guerra. Lanzó un veloz ataque blindado, un Blitzkrieg, a través de Bélgica hasta el norte de Francia, pasando alrededor del muro de defensa de Francia, recién construido con gran alaraca, la línea Maginot, que demostró ser totalmente inútil. El ejército francés, pobremente guiado por viejos conservadores, se desmoronó rápidamente. En 7 semanas París fue ocupada y los franceses fueron eliminados de la guerra. Esta fue una sorprendente derrota que rápidamente envió a casa a los soldados británicos que estaban luchando en Francia y en Bélgica. Estos se salvaron de Dunkerque por un tris, dejando gran parte del continente en manos alemanas, de modo que la breve guerra triunfante que soñaba Alemania en 1914 concluyó finalmente en 1940. Pero justo cuando todo parecía haber terminado, las cosas comenzaron a andar mal para las potencias del eje. En Londres, un patriota irracional, fanático, el primer ministro Winston Churchill, resolvió continuar luchando contra viento y marea. Por lo tanto, cumplamos con nuestro deber, decía. Comprometámonos a que si el Imperio Británico y sus estados duran 1000 años, los hombres aún digan
que esta fue su mejor época. This was their finest hour. Y luego, en junio de 1940, los italianos que intervenían en la guerra del lado alemán decidieron estar en la matanza y reparto de los despojos. Los alemanes se vieron obligados a dirigirse hacia el sur para apoyarlos. En tanto, el Japón, el otro aliado de Alemania, estaba siguiendo iniciativas propias en China, en el sudeste de Asia y en el Pacífico, alarmando a los norteamericanos. Pero ni la agresividad del Japón, ni la desatinada necesidad de Italia resultaron mal para las fuerzas del eje. Alrededor de junio de 1941, los alemanes habían empujado a los ingleses hasta las puertas de El Cairo. Los nazis podrían entonces haber marchado hacia el Golfo Pérsico, rico en petróleo, y hacia la India. Decidieron, en cambio, romper el pacto que había unido a comunistas y nazis en un deseo de apoderarse de Polonia, y se volvieron contra Rusia. Hitler quería más Lebensraum, más espacio habitable para su raza superior, y Rusia poseía más espacio que nadie. Hitler pensaba también que una victoria Blitzkrieg en Oriente era el mejor modo de destruir las esperanzas británicas, induciéndolos a rendirse. Así que intentó matar dos pájaros de un solo tiro y terminó destruyéndose. La invasión de la Unión Soviética en junio del 41 fue un punto decisivo en la guerra. Rusia, como un pantano interminable, se tragaba una y otra vez al ejército alemán. Cuando los soviéticos, que habían sufrido con Stalin, comprendieron que los nazis eran mucho peores, no les quedó otra alternativa que luchar hasta la muerte. Perdieron 2,5 millones de hombres en solo 4 meses antes de que el invierno sepultara al ejército alemán y convirtiera al Blitzkrieg en una guerra de desgaste. Tal como en la época de Napoleón, el invierno ruso demostró ser aún peor que los ejércitos rusos. Y por si esto fuera poco, el temerario ataque del Japón a Pearl Harbor hizo ingresar también a los Estados Unidos en la guerra. El presidente Franklin Delano Roosevelt anunció las noticias al pueblo norteamericano. Ayer, 7 de diciembre, fecha infame para nuestra memoria, los Estados Unidos han sido atacados repentina y deliberadamente por fuerzas aéreas y navales del Imperio del Japón. De modo que ahora el esfuerzo aliado avanzaba como un gran tanque accionado y provisto de combustible para la economía norteamericana. En un plazo de un año, la producción militar norteamericana igualó a la de Alemania, Italia y el Japón juntos. Las naves